Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. Mis hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Siempre es un gran gozo, un gran gusto poder verles. Y vamos a abrirla en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a la casa de Dios. Nos da un gusto poder saludarles. Y a los que nos están viendo desde la transmisión, también bienvenidos. Oramos por nuestros hermanos que están fuera, por los que vienen viajando, que el Señor los guarde, los ayude. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos. Estaremos orando después de una introducción que quiero dar en esta mañana. Va a ser una introducción un poco larga, así que les pido que me tengan un poco de paciencia para entrar al tema, hermanos. Creo que es importante primero tener una base sobre la cual vamos a entrar a este tema. El apóstol Pablo, hermanos, literalmente el último de los apóstoles, fue un hombre, hermanos, que experimentó la gracia de Dios en su vida. A tal punto, hermanos, que su vida, hermanos, fue totalmente transformada por el poder de Dios. Su vida cambió radicalmente, hermanos, y pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un proclamador del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, cuando una persona es transformada por la gracia de Dios, las cosas cambian. Amén. ¿Podemos dar testimonio de eso? Cuando una persona es transformada por la gracia de Dios, hermanos, su vida cambia. El mismo apóstol Pablo da testimonio cuando él escribió en 2 Corintios 5:17, un pasaje que muchos de nosotros conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. En Cristo, hermanos, hay un antes y un después. ¿Qué éramos muchos de nosotros, hermanos, antes de conocer a Dios? O más bien dicho, hermanos, que no éramos, ¿verdad? Nosotros antes de conocer a Dios. Antes Pablo, hermanos, era blasfemo, era perseguidor, era injuriador. Él mismo lo relata, él mismo lo dice. Y ahora, hermanos, transformado por la gracia de Dios, ahora es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, hermanos, el apóstol Pablo dedicó su vida entera, hermanos, a la proclamación del evangelio de la gracia de Dios. Inclusive, hermanos, el apóstol Pablo participó en la fundación de muchas iglesias, como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo su inicio durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en Éfeso, hermanos, se relacionan muchos nombres, como el de Priscila, como el de Aquilas, como el de Apolos, como el de Timoteo, como el del mismo apóstol Juan. Personas que sirvieron en esta congregación. El apóstol Pablo, hermanos, pastoreó en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Por aproximadamente 3 años estuvo ahí el apóstol Pablo. Y hermanos, no solamente fue testigo de cómo la iglesia nació,
sino que también trabajó arduamente predicando, discipulando, soportando aflicciones, persecuciones. Literalmente, hermanos, el apóstol Pablo derramó su vida en esta congregación. Y cuando llegó el momento de despedirse de la congregación, porque el apóstol Pablo tenía bien claro su llamado, su misión, y tenía que continuar, hermanos, con lo que Dios le había encomendado, ahora se va a despedir de la iglesia y manda a llamar a todos los ancianos de Éfeso. Los manda a llamar, hermanos, y da uno de los discursos más conmovedores que encontramos en la Biblia. Y antes de entrar a Romanos 8:29, hermanos, con el tema de hoy, que lo he titulado A los que antes conoció, me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos, hermanos. No pierdan Romanos. Hay algunas cosas que quisiera que platicáramos antes, que consideráramos antes. Hechos es el libro que está inmediatamente antes de Romanos. Simplemente regresemos un libro a Hechos capítulo 20 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17. Voy a esperar que todos lo tengamos, porque aquí creo que hay algo muy importante que tenemos que considerar. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo desde Mileto, desde la isla de Mileto, él manda a llamar, los cita a todos los ancianos de Éfeso. Y vean lo que dice el versículo 18, hermanos. Dice: cuando vinieron a él, les dijo, vean sus palabras del apóstol, hermanos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Qué interesantes palabras, hermanos. Recuerden que el apóstol Pablo está hablando con los ancianos, con los pastores, con los que están encargados de servir a la iglesia, hermanos. Y Pablo los está mirando a los ojos y les dice: ustedes saben de qué forma me he comportado entre vosotros. Suena muy familiar lo que les dice Pablo a los corintios. Cuando Pablo en el capítulo 2 les dice: así que hermanos, él dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y luego dice, y a este crucificado. Pero agrega algo muy importante. Él dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Y dice, y mucho temor y temblor. Qué interesante, ¿no? La forma en que Pablo se conducía entre la iglesia de Dios. Estuve con debilidad y mucho temor y temblor, dice el apóstol Pablo a los corintios. Y luego les dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no estaba tratando, hermanos, de predicarse a sí mismo. En la misma epístola en la segunda epístola de los Corintios, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y él dice, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Así que es muy interesante lo que les dice aquí a los ancianos de Éfeso. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Pero vean lo que dice el versículo 19. Dice, sirviendo al Señor, una vez más, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, hermanos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, vean ahí, del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios, hermanos. Es un discurso impactante, donde el apóstol Pablo, con pasión, hermanos, con compromiso, con integridad, se dirige a los ancianos de Éfeso. Pero 2 veces en este discurso hay algo que me llama mucho la atención, hermanos. Versículo 17 y versículo 27. Él les dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso le dice a los pastores de Éfeso: yo no he retenido nada de todo el consejo de la palabra. Al contrario, ha dedicado su vida a la proclamación de la verdad de Dios. Y esto es significativo, hermanos, porque Él les está demostrando lo esencial que, hermanos, representa anunciar todo, hermanos, el consejo de Dios en su totalidad. Proclamar toda la palabra de Dios, tal como ha sido revelada, sin diluir el mensaje y sin tratar de adornarlo. El apóstol Pablo, hermanos, no vaciló para proclamar la verdad de Dios. Y les digo algo, mis amados hermanos, nosotros tampoco debemos de vacilar. Nosotros tampoco debemos de avergonzarnos del Evangelio. Y en obediencia a esta verdad, hermanos, nosotros como siervos de Dios estamos llamados a proclamar todo el consejo de Dios, porque todo lo que Dios ha revelado en su palabra, en su santa palabra, hermanos, tiene un propósito divino. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cada parte, cada sección, cada párrafo, cada letra, hermanos, Jesucristo mismo dijo que ni una letra, ni una tilde pasará de su palabra, de la ley, hermanos, todo se va a cumplir. Todo lo que Dios ha inspirado, hermanos, es importante. Es más, Pablo mismo dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no se queda ahí, dice: ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra, hermanos, y cualquier persona que se proponga a conocer todo el consejo de la palabra de Dios, tarde que temprano se va a topar con el tema de la predestinación. Tarde que temprano. ¿Por qué, hermanos? Porque está en la Biblia. Porque está en la palabra de Dios. Literalmente, la palabra, el tema está en la Biblia. No es una frase, no es un sistema, no es un pensamiento que nos hemos inventado de la nada. La palabra de Dios habla de la predestinación. Y si usted estudia todo el consejo de la palabra de Dios, se va a topar con este tema. Y hermanos, lamentablemente hay muchos que tropiezan con esta doctrina. Hay un prejuicio muy arraigado en muchas personas contra este tema.
A tal punto, hermanos, que esta doctrina es despreciada y se descarta, ¿verdad? Muy generalmente, siendo relegada sin importancia por muchos cristianos en nuestros días. Sin mencionar, hermanos, lamentablemente la forma en que esta doctrina esté tergiversada en muchos púlpitos, a tal punto que la deforman, de manera que las personas cuando oyen nada más la palabra predestinación, ya hay un rechazo en ellos, ¿no? Y probablemente algunos de los que estamos aquí, de los que escucharán esta transmisión, hermanos, al tan solo oír el tema, ya están a la defensiva, ¿no? Unos por ahí ya están un poco temblando, asustados. Y quizás hay algunos de ustedes que estén un poco confundidos en cuanto al tema. Que digan, pastor, no entiendo mucho acerca de esto. Sé que la Biblia habla, sé que la Biblia lo menciona. Literalmente lo acabamos de leer en Romanos 8:29, pero no lo entiendo muy bien. Este tema, hermanos, es parte de lo que teológicamente conocemos como las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Las doctrinas de la gracia. Ustedes quizás las han escuchado de esa forma. Otros también les llaman calvinismo por un teólogo francés de nombre Juan Calvino. Y antes de Calvino se le conocía como agustinismo por Agustín de Hipona. Y antes de Agustín, hermanos, se le llamaba el Evangelio de la Gracia por el apóstol Pablo. Así que, hermanos, espero que podamos ver que este tema, esta discusión proviene de la Biblia. Más allá de nombrar personas, nombres, proviene de la Biblia porque es la Biblia quien lo menciona. El Evangelio de la Gracia es lo que el apóstol Pablo menciona y lo acabamos de leer en el libro de Hechos. Estamos hablando de una doctrina, hermanos, que contrario a lo que muchos sugieren, que insinúan que esta doctrina fue creada por un hombre o por una persona. Hechos 20:24, el apóstol Pablo dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:32 dice, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y hermanos, yo sé que es un tema complicado, pero no es porque la palabra de Dios no sea clara. Esto hay que ponerlo bien en claro. Este tema es complicado, no porque la palabra de Dios no sea clara, hermanos, sino que lamentablemente hay que contrarrestar mucha desinformación que existe acerca de este tema. Y les pido, hermanos, una petición, que al escuchar lo que la palabra de Dios habla acerca del tema, hagamos a un lado todo prejuicio que tengamos en cuanto al tema, toda presuposición negativa en cuanto al tema, y que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios habla al respecto y hagamos una cosa, hermanos, pidámosle a Dios que Él nos ilumine, ¿no? Que Él nos ayude a entender su palabra. Él es el autor, Él es quien inspiró su palabra y Él nos puede dar a entender lo que Él quiso dar a comunicar, hermanos. Y si estamos equivocados, hermanos, como en cualquier otro tema, hay que arrepentirnos y reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo. La palabra de Dios es verdad y aferrémonos a la verdad de la palabra. Y hermanos, quisiera hacer una oración para pedirle a Dios su ayuda, pero me gustaría citar las palabras de un predicador que admiro mucho, que la verdad me han ayudado bastante. Estoy hablando de Carlos Spurgeon. Son unas palabras que él escribió y pongamos atención a lo que dice. Vean, dice, confesar que ayer estabas equivocado es solamente reconocer que hoy eres un poco más sabio. Y en vez de que sea algo negativo para ti, da honor a tu juicio y demuestra que estás mejorando en el conocimiento de la verdad. Que no te dé vergüenza aprender y hacer a un lado tus viejas doctrinas y puntos de vista y adoptar eso que puedes ver de manera más clara en la palabra de Dios.
Pero si no ves que está aquí en la Biblia, sin importar lo que yo diga o a qué autoridades hago referencia, te suplico, por amor de tu alma, que rechaces lo que yo digo. Y si desde este púlpito alguna vez oyes cosas contrarias a la sagrada palabra, recuerda que la Biblia debe ser lo primero y el ministro de Dios debe estar sometido a ella. Nosotros no debemos estar por sobre la Biblia cuando predicamos, sino que debemos predicar con la Biblia sobre nuestras cabezas. Después de todo lo que hemos predicado, estamos muy conscientes que la montaña de la verdad es más alta de lo que nuestros ojos pueden discernir. Nubes y oscuridad rodean su cima y no podemos distinguir su pico más elevado. Sin embargo, vamos a tratar de predicar lo mejor que podamos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos, ahí donde estamos. Padre, gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor. Una cosa, Señor, reconocemos que dependemos de ti y de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor. Que sea, Señor, ese poder sobrenatural, Señor, el cual tú has prometido, Señor, para poder, Señor, no solamente comprender, sino poder vivir estas verdades que tú has revelado para nuestra edificación. Ayúdanos, Señor, a no hacer este tema a un lado, Señor. Tú lo has revelado por un propósito, Señor. Y que podamos no solamente entenderlo bíblicamente, Señor Padre, sino que a la luz de esto podamos adorarte, temblar ante tu palabra y darte gloria a ti, Señor. Ayúdame, Señor, dame la gracia y que en todo momento, Señor, honremos tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, llegamos al versículo 29, regresemos a Romanos. Estamos en el versículo 29 del capítulo 8. Hermanos, por 28 versículos el apóstol Pablo nos presentó verdades gloriosas acerca de los hijos de Dios. Él los designa de la siguiente forma y dice: a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. También en el versículo 28 vimos que se refiere a los hijos de Dios como aquellos que amamos a Dios. Esas son las verdades que nos ha presentado el apóstol. Y ahora en el versículo 29, Pablo, hermanos, llega al clímax de su discurso. Pablo comenzó este discurso, hermanos, con la gloriosa realidad. Y dice: ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ninguna condenación. Totalmente, hermanos, libres de condenación. Y luego, hermanos, comienza el apóstol Pablo a explicar la realidad de cómo en el creyente el Espíritu Santo no solamente mora, vive, sino que el Espíritu Santo está obrando en este momento en las vidas de todos que amamos a Dios. Y las verdades de este discurso, hermanos, son infinitas. Las implicaciones son grandes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él dice que el Espíritu Santo nos ha dado vida y nos santifica de tal forma que podemos ahora agradar a Dios. Él también dice en el versículo 15 que el Espíritu Santo nos introduce a la familia de Dios. Y dice el apóstol Pablo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Estas verdades nos ha presentado el apóstol Pablo, hermanos, y luego continúa trabajando y dice que el Espíritu Santo es la garantía, hermanos, de que recibiremos nuestra herencia eterna. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo que escribió en el versículo 17.
Y no solamente esto, hermanos, sino que luego el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros y nos presenta la realidad de que a los que amamos a Dios, donde mora el Espíritu Santo, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahora llegamos al versículo 29, hermanos, donde el apóstol Pablo nos va a dar una razón más, hermanos, por la cual no debemos de temer, sino que debemos de tener plena confianza en que es Dios quien está obrando en nosotros, hermanos, su obra con el propósito de la gloria eterna, hermanos. Dios está obrando en este momento su propósito en la vida de cada creyente. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 29, versículo 30, nos presenta una secuencia. Si lo podemos tener ahí abierto, hermanos, nos presenta una secuencia, un orden, el cual, hermanos, se le llama, es conocido como la cadena de oro de la salvación. Así se le conoce, la cadena de oro de la salvación. Y es una cadena que está compuesta, hermanos, por 5 eslabones. Y los vamos a ver ahí. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver 5 verdades. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Por eso se le llama la cadena de oro de la salvación. Y estas 5 verdades están literalmente expresadas en el pasaje, hermanos. Son reveladas, son habladas literalmente por el apóstol Pablo. Y nos proyectan, hermanos, una verdad innegable. ¿Qué es lo que debemos de entender cuando leemos estos 2 pasajes, hermanos? Lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí, hermanos, es que la salvación desde el inicio hasta el final es una obra únicamente de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la salvación desde el principio hasta el final es una obra de Dios. ¿Recuerdan a Jonás en el vientre de la ballena? Jonás capítulo 2. ¿Qué es lo que proclama Jonás en medio de la crisis? Él grita y dice, ¿la salvación es de quién? De Jehová. Y aquí el apóstol Pablo nos está presentando esa realidad. Desde el inicio, hermanos, la salvación es una obra solamente de Dios y únicamente de Él. En pocas palabras, hermanos, Dios es el que salva. Amén. Dios es el que salva. Y Él comienza a explicar esta realidad con las siguientes palabras. Porque a los que antes conoció. Porque a los que antes conoció. Y hermanos, es importante que en esta mañana nos tomemos el tiempo para entender a qué se refiere el apóstol Pablo con los que antes conoció. Es la pregunta de esta mañana. Muchos en nuestros días, hermanos, en nuestro contexto, se apresuran a dar una respuesta a esta pregunta. Se la han ingeniado, hermanos, para inventar, inyectan, hermanos, sistemas, ideas que no se encuentran en este pasaje. Y me refiero a quizás la idea más popular, que se conoce, la idea de la presciencia, o lo que algunos llaman conocimiento previo. Y no es que no quiero que se memorice tantos conceptos, pero espero que podamos entender cuál es la idea detrás de todo esto. Hay algunos hermanos que sugieren que cuando el apóstol Pablo está diciendo a los que antes conoció, hermanos, se está refiriendo al hecho primero de que Dios sabe todas las cosas. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Pero ellos dicen, hermanos, que desde la eternidad pasada, aún antes de la creación, Dios sabía cómo viviríamos. Desde antes Dios sabía quiénes se iban a arrepentir y quiénes no se arrepentirían. Sabía de antemano si nosotros recibiríamos a Cristo o le rechazaríamos.
y Él conocía quienes perseverarían hasta el final y quienes no perseverarían hasta el final. Entonces, cuando ellos ven la frase a los que antes conoció, ellos sugieren, hermanos, que Dios vio a través de los corredores del tiempo, desde la eternidad pasada, le echó un vistazo al futuro y supo lo que pasaría. Y fue entonces que Dios hizo una elección. Hasta que Él vio el futuro y vio quiénes de nosotros íbamos a aceptarle. Y vio quiénes de ustedes se iban a arrepentir. Y vio quiénes iban a escoger a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice a los que antes conoció, ellos sugieren que se está refiriendo a ellos. Los elegidos de Dios han sido predestinados, entonces, de acuerdo a esta posición, a aquellos que Dios sabía de antemano que se arrepentirían y que aceptarían a Cristo. Desde este punto de vista, mis hermanos, tendríamos que leer este pasaje y entenderlo de esta forma. Lo leeríamos así: porque a los que antes conoció, y en paréntesis tendríamos que especificar, o sea, en otras palabras, a todos los que Dios sabía que de antemano se arrepentirían, que creerían y que perseverarían hasta el final, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En resumen, hermanos, ellos sostienen que aquí a los que antes conoció se refiere a los que conoció que aceptarían y creerían en Jesús. Esa es la posición de la presciencia, hermanos. Y asunto resuelto, ¿no? Cerremos la Biblia, hagamos una oración y vámonos a la casa y olvidémonos del tema de la predestinación. Y claro que estoy hablando irónicamente, hermanos, porque esto lamentablemente es la forma en que se trata este tema generalmente en el cristianismo. Todo esto son ideas inyectadas que, si nos detenemos un poco para analizar el pasaje, hermanos, nos daremos cuenta de lo absurdo que es esta idea. Si Pablo está diciendo que Dios predestina y escoge a las personas para salvación sobre la base del conocimiento que Él tiene previo de las elecciones de cada uno de ellos, hermanos, entonces, pongamos un poco de atención, hermanos, entonces el hecho de que Dios predestina no tiene ningún significado. Sería inútil y sería irrelevante decir que Dios predestina a personas que por medio de ellas mismas ya escogerían la salvación. No tendría sentido decir que Dios los predestinó si por ellos mismos Dios ya vio que ellos escogerían la salvación. Y la pregunta, hermanos, es: ¿quién escoge entonces? ¿Quién es el que hace la elección? Desde este punto de vista sería el hombre quien escoge, ya que es su elección del hombre el factor determinante para la predestinación. En este caso, la predestinación es innecesaria. ¿Para qué Dios nos va a predestinar? Solo sería una palabra hueca sin sentido. ¿Por qué Dios los predestinaría a los que ya estaban destinados por sí solos para la salvación? No tendría caso, hermanos, o sentido en ese caso decir, como continúa el pasaje de forma lógica, si leemos: porque a los que antes conoció, la palabra que sigue a continuación es importante, dice: también los predestinó. ¿Ven la forma en que Pablo nos está presentando esta verdad? Hay una secuencia lógica en el orden que Pablo está argumentando su idea. Y más, hermanos, cuando nos detenemos por un momento para entender el propósito por el cual Dios nos está predestinando. Porque no solamente se trata de predestinar, sino que el mismo apóstol Pablo dice: también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que el hecho de que Dios predestinó a los que antes conoció, eso lo hizo con un propósito, de que aquellos que Él predestinó
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aún, hermanos, más problemático en este punto de vista que estamos discutiendo es el hecho de que esta posición de que Dios vio a través del tiempo quienes escogerían a Dios y quienes perseverarían hasta el final, esta posición presupone que el hombre tiene la capacidad en sí mismo para escoger, servir, amar, arrepentirse. Vean eso, porque si Dios tuvo que ver en el futuro quienes servirían a Dios, esta posición está presuponiendo que en sí el hombre tiene la capacidad de hacerlo por sí solo. Esto es problemático, hermano, les voy a decir por qué. Les hago una pregunta, hermanos. Entonces Dios nos ama a nosotros porque Él sabía que nosotros le amaríamos a Él primero. No me conteste todavía, hermanos, pero piensen esto. Entonces Dios nos ama a nosotros porque Él primero tuvo que ver al futuro a ver si nosotros le amaríamos, y fue por eso que nos amó. ¿Es esto lo que enseña la Biblia, mis hermanos? ¿Es este el testimonio de la palabra de Dios? Juan 6:44, Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí. Interesante, ninguno, absolutamente nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dice Jesús. Hermanos, si usted está aquí y usted ha nacido de nuevo y usted ama a Dios y usted sirve a Dios, no es por usted, es porque Dios le ha traído en su gracia y su misericordia. Y ahora tiene la esperanza, la garantía de que Jesucristo le resucitará para vida eterna y gloria eterna en aquel día, hermanos. Esa es la verdad consistente con todo el testimonio de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios. A los que aman a Dios. Y luego dice aquí: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Quién? Dios nos amó primero. Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando habla de la vida de la iglesia primitiva, vean lo que escribe Lucas. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vean lo que dice aquí Lucas: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién agregaba a la iglesia? ¿Quién es el que traía a la gente? ¿Quién es el que salvaba a las personas? El Señor. El Señor traía a los que habían de ser salvos, consistente con lo que Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no es el Padre que le trae. Es muy interesante, hermanos, el decir que Dios predestina en base de su conocimiento previo de nuestra elección de parte de nosotros por Él, despoja totalmente de significado y lógica la lectura natural de este pasaje. Lo único que este pasaje dice, hermanos, es que Dios predestinó a los que antes conoció. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice el pasaje. Dios es el que predestinó, eso está claro. Y Él predestinó a los que antes conoció, sin inyectar ideas al pasaje. Esto es lo que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Y este pasaje, hermanos, nos presenta a Dios como el iniciador, el que ejecuta y el que acciona. Vean, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es más, continúen leyendo y el versículo 31 es tan claro. Vean, que pues
diremos a esto? ¿Si quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está poniendo, hermanos, el enfoque en Dios. Dios es el iniciador, Él es quien conoció, Él es quien predestinó, Él es quien llamó, Él es quien justificó y Él es quien va a glorificar. Es Dios, es Dios, es Dios. Así que, hermanos, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con los que antes conoció? Es la pregunta, ¿no? La palabra conocer, hermanos, es usada frecuentemente en la palabra de Dios. Inmediatamente al escucharla, muchos que han leído el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento ya deben de tener un contexto bíblico de esta palabra conocer, porque esto no simplemente, hermanos, está hablando de un conocimiento previo, porque es cierto que Dios sabe todas las cosas, pero la palabra conocer, hermanos, conlleva en sí misma la idea de intimidad, de amor, de afecto, ¿no? La palabra griega que usa el apóstol Pablo es la palabra proginosko, y es una palabra compuesta por dos vocablos: pro, que es antes, y ginosko, que tiene que ver con conocer. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 7? Vayamos a Mateo 7, hermanos. Esto tendrá un poco más de sentido cuando lo leamos. Un pasaje aterrador, hermanos. Mateo 7, versículo 21. ¿Lo tenemos? Leamos este pasaje, hermanos, con mucho temblor. Vean lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué les va a declarar, hermanos? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hay algo claro: Dios conoce a todo el mundo. En un sentido general, hermanos, Dios es el creador de todas las cosas y Él conoce a todas las personas. Inclusive en este pasaje, hermanos, Jesús no está sugiriendo que no tiene idea de quién son esas personas. No, les voy a decir por qué. Porque Él mismo ya está profetizando lo que le van a decir esas personas en el día futuro. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús ya sabe las personas que se van a parar y le van a decir esas palabras. Él está profetizando. Pero no solamente esto, hermanos, sino que Dios los conoce evidentemente. ¿Por qué? Porque el versículo 23 nos da un detalle muy interesante. Él les dice, apartaos de mí. ¿Pero qué les dice? Hacedores de maldad. El Señor sabe exactamente quiénes son ellos. Él sabe sus obras. ¿Recuerdan la epístola de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, donde Dios le escribe a las 7 iglesias y constantemente usted va a encontrar una frase: yo conozco tus obras? Pues Dios sabe exactamente quiénes son esas personas. Él sabe la hipocresía que hay en sus corazones. Señor, Señor, mira. Él sabe, no, apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Sabe exactamente quiénes son y sabe exactamente lo que hacen. Oh, hermanos, que temblemos en esta mañana. El Señor sabe exactamente quiénes somos cada uno de nosotros, hermanos. Nos conoce por nombre, tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y el Señor conoce nuestras obras.
No podemos ocultarnos de Él. La palabra de Dios dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, no es que Dios no tenga idea de quiénes son ellos, Él los conoce, pero la palabra aquí, nunca os conocí, tiene un significado profundo, amplio, específico, hermanos. Dios conoce a todos, Él es el creador de las cosas, hermanos. Pero en aquel día Dios les dirá: nunca os conocí, nunca os conocí. Aquí Dios está haciendo una distinción, hermanos. Hay un conocimiento especial, un conocimiento personal, íntimo, por el cual Dios conoce a los suyos, hermanos. Los hijos de Dios conocemos a Dios de una forma personal, pero no solamente nosotros, sino que Dios nos conoce a nosotros. Y Dios no conoce a los suyos de la misma forma que conoce a los malvados, a los pecadores. Hay una relación distinta, hay una diferencia. Nunca os conocí. Al contrario, cuando llegue el Hijo de Dios, Dios le va a decir: oh, entra, buen siervo fiel. El Señor conoce a los suyos. En este caso Dios le dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Juan 10:14, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y vean lo que dice: y conozco mis ovejas. Pero no solamente ahí se queda: y las mías me conocen. Hay una relación entre Dios y los suyos, entre Dios y sus hijos, una relación íntima, especial. ¿Y por qué lo sé, hermanos? Porque Juan capítulo 14 continúa con el versículo 15. Y el versículo 15 creo que es la respuesta para entender la forma en que conocer debe de ser interpretado. Porque vean lo que dice el versículo 15 de Juan 10. Dice, voy a leer desde el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero vean, dice: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que este conocimiento del cual está hablando Jesucristo es un conocimiento, hermanos, de amor, un conocimiento personal, especial, perfecto. El Padre conoce a Jesús y el Hijo conoce al Padre en amor. Es una relación muy especial, hermanos. Es un afecto, hermanos, real. Y el apóstol Pablo comienza el versículo 29 y dice: porque a los que antes conoció, en el contexto bíblico, hermanos, y vamos a ver más adelante, aquí está hablando del amor de Dios. Está hablando, hermanos, que a los que antes conoció son aquellos a los cuales Dios de antemano, desde la eternidad pasada, hermanos, el Señor determinó en su soberanía depositar su amor eterno y su gracia inmerecida sobre aquellos que Él conoció, y los predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. No en base a un mérito que había en ellos o alguna virtud futura que hubiera en ellos, sino totalmente por su gracia, por su misericordia y su infinito amor. Jeremías 31:3, Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A los que antes conoció tiene que ver, hermanos, con un conocimiento que Dios tuvo a los suyos, que Él decidió amarlos desde antes de la fundación del mundo. Pero la evidencia más contundente, hermanos, acerca de lo que estamos hablando, y realmente hubiera bastado con solamente seguir leyendo, pero quería que tuviéramos mucho fundamento y testimonio de toda la Biblia, se encuentra en el capítulo 9 de Romanos. Y quiero que terminemos en esta hora simplemente dándole la vuelta a Romanos 9.
Y aquí Pablo se explica él solo. Así que no hay necesidad de traer conceptos innecesarios, inventarnos temas o sistemas. Pablo mismo lo explica. Vean lo que dice Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Después hablaremos de esto, porque esto es profundo, hermanos. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. En estos versículos, hermanos, Pablo está demostrando que él entiende lo que acaba de decir. Pero continuemos. Está hablando de la elección de Israel aquí, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, y luego aquí él cita un pasaje del Antiguo Testamento, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Ahora el versículo 11, hermanos, es clave. Vean, pues no habían aún nacido. Interesante, ¿verdad? Rebeca tiene 2 pequeños dentro de su vientre, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la elección. Y luego él habla de estos 2 pequeños que aún no han nacido. Versículo 11 dice, no habían aún nacido, pero lo que sigue a continuación, hermanos, debe determinar todo el discurso. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el... ¿Qué dice, hermanos? La palabra que está ahí. Parece que muchos quitan esa palabra de la Biblia, ¿no? El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino ¿por qué? Por el que llama. Este pasaje, hermanos, no lo debemos de interpretar porque es Pablo el que ya está interpretando. Está claro, él está diciendo, recuerden, esto es claro, lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Dios es soberano y su soberanía no está condicionada por la voluntad humana. Dios no tuvo que ver quién le escogería para él poder hacer una elección. No, Dios eligió porque él es soberano. Y él, literalmente, hermanos, decidió derramar su amor libremente a aquellos que él conoció y de esa forma los predestinó. Continuemos adelante para que esto se haga más claro. Versículo 12. Se le dijo Rebeca, Isaac, el mayor servirá al menor. Como está escrito, hermanos, ¿qué dice? Jacob amé. La primera objeción que todos levantan al escuchar esta realidad es: esto es injusto. ¿Por qué Dios decidió derramar su amor, su gracia salvadora, solamente sobre aquellos que Él conoció y los predestinó? Esto no es justo. Él debió de haber llamado a todos, dicen muchos, o sugieren muchos. Pero esto parte, hermanos, de una presuposición totalmente equivocada, porque el hombre piensa que Dios está obligado a darle su amor.
La realidad, hermanos, es que no comprendemos y no tenemos conciencia de quiénes somos verdaderamente. La verdad, hermanos, es que el hecho de que Dios amó y amó a muchos de nosotros, amó a los suyos, debe de sorprendernos ya. Porque lo que nosotros merecíamos no era el amor de Dios, lo que nosotros merecíamos no era la gracia de Dios, lo que el hombre merecía no era la salvación, sino la condenación. Pero hoy la humanidad opera bajo la suposición de que no, Dios está obligado, Dios tiene que amarme, Dios tiene que tener misericordia sobre mí, si no, Dios es injusto. Pero saben que la palabra de Dios es clara, y aquí el apóstol Pablo nos presenta algo, hermanos, que va a completamente desmoronar el orgullo del ser humano. Se le dijo, 2 bebés dentro del vientre, el mayor servirá al menor. Contra la tradición de ellos, contra la naturaleza, Dios simplemente dijo, yo elijo que el mayor sirva al menor. Y como está escrito, Dios amó ¿a quién? A Jacob. ¿Y qué pasa? A Esaú aborrecí. Hermanos, si usted tiene problemas con este pasaje, hermanos, usted tiene problemas con Dios. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Oye, hermanos, aquí Dios está anteponiendo ante las objeciones que sabe que va a levantar el hombre. No, esto no es justo, Señor, esto no. Pablo dice que entonces vamos a decir que hay injusticia en Dios porque Él dijo, voy a amar a Jacob y a Esaú lo voy a aborrecer. Esto es injusto, Dios, ¿por qué? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, no hay injusticia en Dios. Y que ese pensamiento ni siquiera, hermanos, cruce nuestra mente. ¿Hay injusticia en quién? ¿Saben en quién? En nosotros. En nosotros, hermanos. Ahí sí hay injusticia. Ahí sí hay pecado. Ahí sí hay maldad. En Dios no, hermanos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Si algo bueno en nuestra vida hay, si hay algún buen don, si hay alguna misericordia, es solamente gracias a Dios. Y nada de injusticia, hermanos, se encuentra en el carácter de Dios. Nada. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Él amó a Jacob y Esaú lo aborreció. Y esto no es injusto. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estas palabras solamente las puede decir Dios. Hermanos, Dios es soberano. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y luego dice Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, esto es lo que dice Dios, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. A Moisés se le dijo, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Dios tuvo misericordia de un pueblo, hermanos, y muchas naciones padecieron bajo la ira de Dios, porque Dios tuvo misericordia en Israel, porque Dios eligió a Israel y mostró su gracia y su misericordia a su pueblo, teniendo paciencia de sus fallas. A Moisés se le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Dios hablando. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Y cualquier cosa, hermanos, que yo pretenda agregar simplemente arruinaría lo que Pablo está diciendo. Creo que más claro que el agua no está. Igual, hermanos, quizás no era necesario ir a todos los demás pasajes. Le damos la vuelta a Romanos 9 y listo, ahí está claro, ¿no? Él mismo lo explica. Pero espero que podamos entender con todos los pasajes, hermanos, lo que la Biblia ya enseña. ¿Qué es lo que debe de producir en nosotros esta realidad revelada en la palabra de Dios? No debemos de huir, hermanos. No debemos de retenerla. Pablo dijo, todo el consejo de la palabra de Dios, no les he rehuido, no me he negado. Todo es importante, todo es esencial y debemos de comprender la realidad de nuestra salvación. Desde la eternidad pasada Dios conoció a los suyos y Él depositó su amor sobre los suyos. A los que antes conoció también los predestinó. Y si usted está aquí, hermanos, y usted conoce a Dios, usted no es producto del azar, de a ver cuánto salvo, no. Usted es producto, hermanos, de una realidad, hermanos, de que Dios le conoció y Él decidió depositar su amor sobre usted de forma personal. Esto no nos habla de que Dios hizo un grupo y sobre estos, no. Él conoció a cada uno de los suyos, sus ovejas, de forma personal. Y en la cruz, hermanos, Él depositó los pecados de los suyos sobre Cristo, de forma que Cristo pagó totalmente, absorbiendo la ira de los suyos en esa cruz, hermanos. ¿Cómo debemos sentirnos en esta mañana? Debemos de sentirnos completamente agradecidos porque Dios, sin nosotros merecerlo, nos amó, hermanos. ¿Qué importa si el mundo no le ama? ¿Qué importa si su familia no le ama? ¿Qué importa si sus amigos no le aman? Desde antes de la fundación del mundo, Dios depositó su eterno amor sobre usted. Y eso, hermanos, es suficiente para en esta mañana doblarnos de rodillas y decir, Señor, gracias. Gracias porque yo no lo merecía. Yo no hubiera venido a ti por mí mismo. Al contrario, estaría muerto en mis pecados. Estaría rebelde. Estaría condenado a la perdición eterna. Pero tú me trajiste, Dios. Tú me trajiste con tus lazos de amor. Con amor eterno me has amado. Y estamos aquí solamente por algo, hermanos. Por su gracia, por su amor infinito, incomparable, glorioso. Que esta verdad, hermanos, nos lleve a ser humildes. Que esta realidad, hermanos, no se transforme en un tema teológico de discusión solamente. Que esta verdad nos lleve a una vida piadosa, hermanos, y adorarle a Dios. Saber que Él me ama y que nunca cuestionemos su amor, sabiendo la forma en que Él nos ama. Amén.